Como vemos en nuestras pantallas, aquí está el tema. El Señor activa lo que está en mí, novena parte. Me gustaría que usted pueda anotar esto. Es muy importante porque hemos estado inmersos en una profundidad de tratar por lo menos unos 27, 28 dones y talentos espirituales. Y en el día de hoy nos tocan los últimos 5. Hacerle la salvedad que ya al finalizar esta clase, en la semana, vamos a estar coordinando para enviar lo que es un enlace. En ese enlace, pues, se estará haciendo lo que es una especie de test, de examen, de prueba. Y a través de este examen, pues todos vamos a tener una aproximación de cuáles son por lo menos los 4 primeros dones dominantes o potenciales que poseemos. Y como vemos aquí en la primera parte, yo quiero que usted anote el Salmo 68:18. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite en ellos Jehová Dios. Esto nos indica en el inicio del estudio sobre algo que abre un espectro. O sea, esto abre un espectro en el sentido de que Dios dice que el salmista declaró, mejor dicho, que Dios tomó dones para los hombres y también para los rebeldes. Esta parte creo que la habíamos visto en una de las lecciones en la que en el don de la música y en otros dones que, por ejemplo, tiene un cantante famoso. Este don se lo entregó Dios, pero cada uno, importante eso es resaltarlo, cada ser humano decide voluntariamente qué hacer con el don, si lo utiliza para glorificar a Dios o para sus propios propósitos. Y es lo que dice el Salmo 68. Entonces, hoy vamos a tener los 5 últimos, que son el don de enseñanza, el de discernimiento, fe, sanidad y milagro. Y para poder aprovechar bien el tiempo, vamos a tratar el primer don, y es el don de discernimiento. Dice que los creyentes que tienen el don de discernimiento pueden discernir rápidamente la verdad del error. Además, al expresar su punto de vista, pueden proporcionarles a los demás creyentes una visión más profunda de la raíz de la verdad y la decepción, entrando algunas veces en campo o en el campo de lo sobrenatural. Aquí tenemos algunas bases bíblicas que yo le quiero permitir que usted, si es de los que escribe, o que usted pueda, por ejemplo, cuando ya le llegue el enlace, por favor, hacer de forma disciplinada un análisis o un reestudio exhaustivo. Por ejemplo, yo estaré tocando, para poder tocar, o sea, para poder tratar hoy los 5 dones que nos restan, estaré tocando algunas de las citas que nos da cada don. En el caso de Mateo 16, 22, 23, nosotros encontramos allí algo muy interesante que dice Mateo 16, 22 y 23. Se los voy a leer. Dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y en el verso 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos en este verso el don de discernimiento puesto en manifiesto. Y al manifestarse vemos cómo Jesús desenmascara a Satanás, le quita la máscara, y curiosamente él, quien habla es Pedro, pero él le dice: quítate delante de mí, Satanás. Y aquí vemos el don de discernimiento manifestado a través de la persona de Cristo, desmantelando los intentos del diablo de detener la obra que Jesús había venido a hacer. Entonces, Mateo 16, 22, 23 habla de esta capacidad. Usted, ¿verdad?, podrá leer luego Hechos
5 del 1 al 10, Hechos 8, Hechos 13, 6 al 12, 16 al 22, Primera de Corintios 2, 10, y en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 27, y Primera de Juan 4, 1 al 5. Cada cita de esta reúne datos de mucho interés sobre lo que es el don del discernimiento. Importante saber esto. En las ocasiones pasadas que los demás mentores estuvieron tratando, pues se hizo el enfoque en cómo cada don puede colaborar uno con el otro. Y es increíble cómo el don de discernimiento, en el análisis que estaba haciendo, tiene mucho que ver con, o sea, ayuda a que los demás dones puedan practicarse o ejercerse de una forma más efectiva. Por ello, es importante saber que el don de discernimiento es un don muy necesario y procurable. Entonces, más adelante, acerca de este don, tenemos que si, por ejemplo, cuando hagamos el text, usted sale que tiene el don de discernimiento espiritual, usted tiene aquí en la guía posibles tareas que pudiera desempeñar a favor del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el ámbito de la congregación, usted puede ser el relacionador público de la congregación. ¿Por qué? Porque usted allí va a tener la capacidad de presentar el reino con astucia espiritual. También puede ser un consejero. Usted puede ser parte del ministerio o equipo de liberación. Usted también puede trabajar con los niños de la calle. Puede formar parte de la junta oficial de la iglesia. Usted puede participar en campañas de evangelización. Usted también puede participar en el ministerio de predicación, de la oración, y puede ser miembro del equipo de planificación de la iglesia y otras tareas. Miren qué increíble cómo el don de discernimiento de espíritu nos da la oportunidad de servir en estas áreas para la edificación del cuerpo de Cristo. Dentro de las posibles tareas y peligros, en este caso los peligros que tiene quien posee este don, es que algunos creyentes o cristianos con este don tienden a ejercerlo fríamente y sin amor. Entonces, si yo tengo ese don, debo cuidarme de ejercerlo con frialdad, de ejercerlo sin amor. Número 2, puedo actuar como si yo fuera alguien que no fallo, aun cuando también puedo equivocarme. Y número 3, de los peligros es que este hermano que posee el don de discernimiento tiende a desarrollar un espíritu muy crítico. Todo lo critica. Para ese tipo de hermano, nada está bien. Entonces debemos cuidarnos de esa parte. Hasta ese momento me gustaría que usted pueda anotar de lo que ya le he dicho, las partes que le llaman la atención, para entonces irnos, y es el don de la enseñanza. Este don de la enseñanza, cuando los demás realmente aprenden, es que este don es comprobable. El don de la enseñanza, cuando los demás realmente aprenden, porque no es lo mismo yo tener un gran cúmulo de información, lo cual podría indicar que yo tengo el don de conocimiento, que no es lo mismo que el de enseñanza. Es importante saber que no todo el mundo en el cuerpo de Cristo está llamado a enseñar. Los creyentes que tienen este don de la enseñanza se concentran en las cuestiones y preocupaciones y son capaces de impartir conocimiento de manera interesante y hasta de manera estimulante. Por ejemplo, en Efesios 4:11, que es una cita muy conocida por todos nosotros, habla acerca de la labor que el Señor delegó en este tipo de personas. Y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Interesantemente, vemos aquí
que la palabra maestro o el que enseña está como vinculado, está linkeado en un lenguaje moderno con el ministerio pastoral. Y es que yo entiendo que un pastor, para ser un buen pastor, por regla general, debe tener este ministerio. Debe ser un buen maestro, porque la palabra, en su defecto, es la que se constituye como, en este caso, ¿cómo se constituye? Se constituye como el alimento, como la base firme sobre la cual un creyente va a ser edificado en Cristo. Y es muy necesario que como iglesia nosotros podamos identificar buenos maestros. Si en medio de nosotros alguno sirve, por ejemplo, en el ministerio de ayuda pastoral, es muy necesario que junto al pastor, algún hermano aquí, pueda identificar en la congregación quién tiene este llamado a la enseñanza, porque es muy útil, para poder llevar al cuerpo lo que es una sana doctrina, un pasto fresco, en un lenguaje más profundo y espiritual. Se habla de que los maestros ministran el pan de la presencia. O sea, es un pan que se prepara junto al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo lo prepara y te lo entrega como maestro para que tú luego lo sueltes en la congregación. Y ese pan de la presencia produce no un enanismo espiritual, sino que hace que el bebé pueda ir creciendo de acorde a las etapas que le tocan. Leche, alimento sólido, vianda. Y es importante saber que cuando uno es maestro, uno sabe cómo ministrar el pan de la presencia. Uno sabe cómo ministrar la leche, cómo ministrar la vianda, cómo ministrar lo que es el alimento sólido. Y para ello es necesario que nosotros podamos, en casa estudiar estos versos. Hechos 18, 24 al 28, Romanos 12, 6, 7 al 1, Primera Corintios 12, 28 al 29, ya leímos a Efesios, y Santiago 3, 1. Vemos que dentro de las posibles tareas que tiene la facilidad de desarrollar quien posee este don, es dirigir, por ejemplo, una célula bíblica. Puede impartir estudios bíblicos en la congregación. Puede incluso dar charlas en las comunidades donde usted se encuentra. Ponemos el ejemplo de charlas de formación de valores, charlas, de violencia familiar, de alguna enfermedad como el SIDA, en este tiempo de cómo cuidarse del COVID, el tema de higiene, algo medioambiental y otros asuntos importantes. Entonces también puede encargarse de la clase de nuevos creyentes, entrenamiento para candidatos al bautismo también. Por ejemplo, un testimonio así que tenemos aquí en casa es que mi esposa, la pastora Michelle, antes de nosotros casarnos, ella me cuenta que era quien servía como una del equipo de formación de aquellos que se iban a bautizar. Y cuando su pastor, de verdad, ya le habló de mi historia, de que estaba conociendo a un joven, pero que ese joven le dijo que era pastor y que ella decía que no quería ser pastora. Y el pastor le resume, le dice, pero Michelle, tienes todos estos años aquí sirviendo en estos ministerios, es porque Dios te está formando con un corazón pastoral. Y bueno, así fue. Y hoy en día ella es muy útil en la obra haciendo este tipo de trabajo de igual manera. Entonces, los peligros que tiene el que posee este don es que, según la Biblia, los maestros serán juzgados más que los demás. Aquí quiero hacer un paréntesis. Mire, esto no es nada cómodo. El hecho de que, por ejemplo, estemos aquí y cuando una persona enseña, es importante saber esto, cuando alguien enseña, hay un juicio triple. Y le voy a explicar en qué consiste. El juicio triple es el siguiente. Un juicio sobre mí, que confío, que Dios me dijo que hiciera esto que estoy haciendo. Un juicio sobre usted, que cree que lo que le estoy enseñando, usted lo ha juzgado espiritualmente y dice, bueno, lo que él enseña es espiritualmente sano. Esto es lo que pasa cuando se abre una mesa como esta, virtual o en una congregación,
En el caso de las congregaciones, Dios le pasa un juicio también al pastor, porque confía que el predicador que invitó tiene una palabra de parte de Dios. Entonces, por eso es que la palabra nos enseña que hay que tener una mentalidad con discernimiento para discernir qué espíritu es el que se está ministrando y con qué impulso o qué motiva. Yo hablo mucho siempre del principio de lo que nos mueve a hacer las cosas. Hoy, precisamente, hablaba con una creyente y ella me comentaba que había visto últimamente cómo un grupo de hermanos se había extraviado de la verdad. Y yo le comentaba algunos rasgos que se dan cuando el creyente no está siendo alimentado espiritualmente. Entonces, cualquiera que tenga este don debería buscar medios para ejercerlo de manera muy responsable. No se puede hablar a la ligera. No puedo venir aquí y presentarme y ya. Hay que estudiar, analizar las fuentes, saber lo que se va a decir, trazar bien la palabra, porque mañana algo que está pasando es que cada maestro, cada mentor de esta escuela, por ejemplo, o cualquier pastor, será juzgado más que los demás. Asterisco 3, algunos maestros son capaces de comunicar bien algunas verdades, pero no practican lo que enseñan. Miren, uno de los grandes retos que tiene todo el que predica es atravesar el trecho de la teoría a la práctica. En lo personal, oro siempre a Dios que no me permita predicar nada que yo no haya vivido, porque esa es la vía más rápida de practicar lo que se llama la hipocresía. Y la hipocresía, según Jesús, era la levadura de los fariseos. Entonces, a cuidarnos cuando detectemos este don, analicemos de no caer en estos peligros, pero también dispongámonos a servir en alguna de estas áreas en nuestra congregación local o grupo de apoyo. Vemos aquí el siguiente don, que es el don de la fe. Dice aquí que aunque todos los cristianos han sido llamados a confiar en el Señor en todos los retos de la vida, Dios ha bendecido a algunos con el don especial de la fe. Estos individuos tienen literalmente una fe que mueve montañas. Conforme Mateo 17:26, estos no vacilan ante la incertidumbre y los riesgos cuando están convencidos de que la voluntad de Dios. La gente que tiene este don a menudo son visionarios que introducen nuevos procesos de desarrollo en las congregaciones. Si leemos, por ejemplo, Mateo 8:5-13, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, oigan qué fe: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo Jesús al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. De la misma forma, usted encontrará datos en estos versos. Le voy a dar para que usted pueda anotarlo. Mateo 11:20, verso B, sea parte B del verso. 21:18, 4:18 en adelante, el 21. 1 Corintios 12:9, Santiago 1:1-5. Aquí vemos la fe
No está aquí en la nota, pero la fe es definida en Hebreos 11 como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso, hermanos, vemos cómo dentro de las posibles tareas que tiene este hermano que descubra que posee el don de fe, es dirección de grupos de oración. Puede ser también parte de la junta oficial de la iglesia, del equipo de implementación de proyectos grandes, planificación a largo plazo, fundación de iglesias, liderazgo de una denominación, liderazgo de misiones, evangelización y otras áreas. Miren, esta parte yo me gozaba mucho en la revisión de cómo plantear esta clase hoy, porque yo recuerdo que cuando hice mi test de dones, en mi caso me salió el don de fe. Y recordé que estas son de las cosas que la veo en mí. Soñar, el anhelo también. En el caso mío particular, tengo un llamado a las misiones también y el amor por las almas, a ir y plantar iglesias. Y es increíble cómo aquí se reunió tantas cosas. Y decía, wow, Señor, gracias por tu amor y misericordia para conmigo. Y los peligros que tienen este tipo de personas, y aquí también me identifiqué, es que tienen la tendencia de proyectar su don. O sea, quieren que los demás tengan tanta fe como ellos y tilden a los demás como faltos de visión. Amén. Levanto las manos. Algunas personas con este don les es difícil admitir cuando ya no han podido llevar a cabo sus proyectos. Son muy sensibles a que los critiquen y hasta creen que cuando los critican a ellos están criticando a Dios, cuando en realidad están criticando algo que es normal que cuando una persona no entiende algo, lo critique. Hasta este punto vemos lo interesante y las conexiones que se dan en cada don. El don número 4 es el don de los milagros. Y en el don de los milagros vemos, mientras que el don de la curación puede que no se traspasen las leyes de la naturaleza, lo importante es que se produce la curación sin que se utilicen procedimientos médicos. En el don de los milagros, las leyes de la naturaleza, a los ojos del observador, se sobrepasan. Aquí hay que hacer un equilibrio porque más adelante vamos a ver el próximo don, que es muy relativo a este, y es que no es lo mismo la sanidad que el milagro. Esto quiero tomarlo al paso porque algunos de ustedes tienen el don de sanidad, pero no el de milagros. La sanidad, más adelante vamos a apuntalar, la sanidad es progresiva. El milagro es instantáneo, es sobrenatural, es un portento, es algo que asombra, es una señal. Y por eso sobrepasa donde quiera que Dios envíe un milagro. Su objetivo es comunicar un mensaje específico a la gente. Vemos que dentro de la base bíblica hay muchas. Si usted quiere puede tomar notas. Éxodo 14, 7. Aquí tenemos un error en el Éxodo 14, 71, 31. Lo corregimos ahora. Primera de Reyes 18, 21, 40. Primera de Reyes 34, 28 al 33. Mateo 14, 28 al 33. Mateo 24, 23 al 24. Lucas 10, 17 al 20. Juan 14, 2 al 14. Hechos 9, 36 al 42. Hechos 19, 11. Hechos 12, 10 al 28. Romanos 15, 18 al 19. Primera de Corintios 12, 10 al 20 y 28. Y segunda de Corintios 12, 12. Todas estas citas, excepto la que tiene error de escritura aquí, confirman la manifestación del don de los milagros. Y es importante nosotros entender lo que nos presenta este panorama. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta que en nuestras vidas reposa este don, es un don muy útil y necesario para el cuerpo de Cristo, porque hay muchos enfermos en el cuerpo, hay muchos necesitados, y quiera el Espíritu Santo
dotarnos a todos de este don de milagros conforme a su misericordia, conforme a su providencia, porque a fin de cuentas quien hace el milagro es Él, quien sana es Él. Y aquí vemos entonces las posibles tareas que desarrollaría alguien con el don de milagros. Y es que usted puede ser un misionero en el extranjero, formar parte del ministerio de oración y también otras posibles tareas dentro del orden de lo sobrenatural. Peligros. Algunos cristianos que tienen este don abusan de él y hacen de él un espectáculo que los ensalza a ellos en vez de glorificar a Dios. En ciertos círculos cristianos, este don se ve como con incredulidad. Ese es otra moneda, otra cara de la moneda. Se ve con escepticismo. De modo que los cristianos que los poseen no se atreven ni siquiera a hablar de él. Aquí es importante saber que si usted está en un círculo donde no creen en el Espíritu Santo, no creen en la sanidad y los milagros, las maravillas, orar para que el Señor traiga visión en los hermanos y Dios pueda manifestar un milagro para que los demás puedan creer. Algunos cristianos con este don tienden a exagerar y lo hacen contando, o sea, ellos exageran la nota. ¿Cómo lo explicaría? Bueno, si la persona, por ejemplo, tenía un problema en el estómago y en el toque del Espíritu Santo, sale hacia afuera, ellos le ponen de más. Y Dios se movió y exageran como una manera de llamar la atención para que las personas se convencen de que sí, de que Él tiene ese don de milagro. Entonces hay que tener mucha cuenta con eso porque la gloria y la honra es de Dios. Entonces el don de los milagros habla de que nos enseña que debemos orar por los enfermos y todos los creyentes pueden hacerlo. Sin embargo, Dios ha dado a algunos el don especial de la sanidad. Siempre es Dios el que cura o sana. El ser humano solo puede orar para que esto suceda. Existe la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma. A cualquiera que utilice poderosamente para orar en una de estas áreas, entonces el don de milagro y de la sanidad tienen conexión. Como explicaba, la sanidad es progresiva. El milagro es instantáneo. Vemos aquí las citas bíblicas: Marcos 2:1, Marcos 8:22, 26, 16, 17 y 18, Juan 9:1 y 12, Juan 14, 12 al 14, Hechos 3, 1 al 8, Hechos 14, 8 al 15, Hechos 28, 9 al 1, 8, 9 y 1, Primera de Corintios 12, 9, 28, 30 y Santiago 11, 14 y 15. Las posibles tareas es que usted puede participar en el ministerio de consejería, de intercesión, oración y ministerio de visitación a enfermos y otras tareas. Peligro de esto: pensar que si alguien no se cura después de haber orado por él o ella, es por la fe de quien oró. O sea, algunos creyentes con este don aconsejan no ir al médico, y eso es peligroso, lo cual puede poner en riesgo la vida del enfermo. Entonces es importante, amados, que al mirar en resumen estos 5 dones, nosotros podamos entender que quien hace todo es Dios y quien capacita a Cristo en el cuerpo es Dios. Me gustaría en este momento que si hay alguna pregunta, comentario sobre lo que hemos hablado o algo que le llamó la atención, sea este el momento en el que usted pueda expresarlo, y para eso estamos aquí. Veo aquí algunos comentarios que están en el chat a los que usted se anima. La Mara Cooper nos ayudaba ahí en Éxodo 14, el milagro que Moisés separó las aguas. La promesa de Dios, el perdón. ¿Me permite? Sí, claro, claro. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y
A mí realmente me fascina la palabra del Señor y trae mucha claridad en cuanto a esto de la sanidad y los milagros. Porque nosotros normalmente, como usted acaba de decir, cuando oramos por una persona que vamos a un hospital o a una persona que esté en silla de ruedas, a una persona que esté desahuciado, eh, nosotros queremos, bueno, voy a hablar mi experiencia, que a veces yo siempre oraba y decía, Señor, pero tú lo puedes levantar, si tú levantaste a Lázaro después de 4 días de muerto, tú sanaste al ciego, yo quiero verlo con mis ojos, o sea, como poniendo un tipo de presión a Dios, y realmente usted acaba de aclarar que la sanidad es algo progresivo, y me trajo a la memoria cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, y los 10 leprosos fue su sanidad fue progresiva, porque cuando Jesús le dijo, vaya y preséntese al sacerdote, si no me equivoco, decía, ellos no habían sido sanados, por eso que mientras iban en el camino, fueron sanados. Y entonces uno regresó a decir gracias porque él vio su sanidad de manera progresiva. Pero sin embargo, como le aclaré lo que dice Éxodo 14 del 7 al 31, habla cuando Moisés estuvo enfrente del mar y Dios le dio, ¿qué tienes en tu mano? Úsalo, y se separó las aguas. Eso fue un milagro, fue algo instantáneo, inmediatamente. Entonces, para que no perdamos nuestra fe, que nosotros tenemos que orar. Hay personas que lo han desahuciado y nos llaman a oración por esas personas, y uno dice, Señor, ¿cómo oro? ¿Cómo debo orar? Espíritu Santo, enséñame. Y uno ora en base a la voluntad del Padre, que se haga la voluntad del Señor, pero que Dios sepa que estoy orando en fe, que mi fe cause la sanidad. Si no es un milagro físico, una sanidad espiritual, porque es más importante el alma. Pero gracias por traer esa aclaración sobre la sanidad y los milagros. Y es importante, Mala Cooper, eso que usted resalta, porque dentro del ejercicio del ministerio, para pasarle a la hermana Mili, dentro del ejercicio del ministerio, una de las intenciones que tenemos es que usted, o sea, que usted que está aquí, pueda detectar, yo tengo el don de milagro, tengo el don de sanidad, tengo el don de discernimiento, y que usted pueda madurar en el don. Y no a la primera que oraste se va a sanar el enfermo. No a la primera que oraste el milagro va a suceder. Entonces es importante que ahí es donde vemos que cada don coopera con el otro, porque la fe se va ejercitando. Hay momentos donde usted puede estar en una sala de hospital y usted llegó, ni siquiera usted fue a orar por nadie, y usted escucha la voz en su conciencia que le dice, ¿y por qué no oras? ¿Qué tal si tú te acercas y le pones la mano en el pie, o pides un momento y le pones la mano en la cabeza? Y ahí es donde entra el arrojo de la fe, y va madurando la fe, y así pasa en el don de profecía y en esos dones. Entonces, resalto para que la hermana Mili, y creo que hay alguien más con la mano levantada, resalto que la palabra, o sea, el don de sanidad es progresivo, porque cuando alguien enferma, una de las cosas que pudiéramos estar nosotros como peleando es que quizás esa persona está en cama, postrado, porque Dios quiere quebrantar el orgullo de esa persona. Y yo quiero ir a orar. Entonces Dios te dice, hay casos que nos ha pasado donde Dios nos ha dicho, no ores, estoy tratando con él. Hermana Mili, y creo que la otra persona que levantó la mano es la hermana María Elena, en el orden que lo dije. Pastor, me gustó mucho que usted aclaró mucho que uno no le puede decir a la persona que no vaya al hospital, porque hay muchas cosas, tú sabes, hay muchos cristianos que lo primero que te dice, pero ¿y tu fe? ¿Y tu fe? ¿Por qué vas a ir al hospital si Dios dijo que ya te sanó? Y yo quería que usted hablara más sobre eso, en esa parte ahí donde si una persona han orado por esa persona porque está enferma, pero esa persona no es que no tenga la fe de que va a ser sanada, pero todavía va al hospital porque no se está sintiendo bien. ¿Tú entiendes? Se debe de hacerlo o no, like,
Antes de pasarle a la hermana Marilena con su inquietud, miren, yo tengo un testimonio personal muy claro. Mi esposa, la pastora Michelle, hace 13 años, los médicos la diagnosticaron con un neurisma cerebral, aneurisma cerebral. Es una vena que hace como una especie de tranque, un stroke en la vena. La vena se tranca, entonces a ella le pasó, su cerebro borró y ella se volvió una niña. No me conocía, ella no sabía quién era, y según el diagnóstico médico, de 1 millón de personas que le acontece aneurisma, muere, o sea, uno se salva y todos los demás mueren. Ella fue la de 1 en 1 millón en esa ocasión. Entonces, en esa ocasión, yo recuerdo cuando estaba la bruma, el horno calentado 7 veces más, y es donde aconsejo mucho cuando hay un caso de enfermedad y más de si un ser querido, el recurso de la oración, usarlo. Y abrir el oído, porque el Espíritu Santo nunca va a dejar solo a sus hijos. Yo recuerdo que el Espíritu Santo me habló y me dijo, necesito que te quedes y quiero hablar contigo esta noche. Yo tuve que separar mis emociones y decirle a la prima de mi esposa, llévala a la clínica, ingrésala, que yo tengo que hablar con Dios esta noche. Me quedé la noche, oré, Dios me reveló todo el panorama y me explicó lo que estaba pasando. Él me dijo, mira, yo estoy tratando con ella, con tu esposa. Lo que está pasando no es para muerte. Los médicos te van a decir que ella se va a morir, pero tú sigue en fe. En este caso, como dice la hermana Mili, yo no fui de una vez y la saqué de la clínica. Ella duró 15 días en cuidados intensivos y un proceso largo. Ya luego, más adelante, sí dimos pasos de fe, porque Dios fue probando nuestra fe. Pero es importante el que usted como cristiano, si está enfermo y le llega una palabra de sanidad, que es progresiva, y usted no ve reflejada la sanidad en su cuerpo, no significa que Dios le habló mentira. Dios le dio la verdad. Lo que pasa es que hay momentos donde Dios, porque ¿quién creó al hombre? Lo creó Dios. ¿Quién creó la medicina? La creó Dios. Lo que pasa es que la gente ha usado la medicina, el hombre se ha querido usar a sí mismo para el hombre ensalzarse. Entonces, eso es importante que tengamos cuenta con esa parte, de si usted tiene, porque Dios usa a los médicos para que los médicos también vean. Bueno, recuerdo que el médico que atendió a mi esposa le dijo que no iba a vivir. Y recientemente en el COVID, lamentamos, murió. Y mi esposa nunca me había dicho durante 10 años algo que Dios le dijo. Y fue que cuando él le dijo a ella que ella se iba a morir, se lo dijo en su cara, en su interior, mi esposa recibió una palabra y le dijo, él va a morir primero que tú. Y él murió. Ella vio eso no por un asunto de un castigo, sino que él iba a morir primero. Así que es importante esa parte. Hermana María Elena. Gracias, pastor. Buenas noches. Amén. Bendiciones para todos. Bueno, el pastor nos dice la sanidad es progresiva. Esa sanidad primero empieza en el alma porque hay orgullo, hay a veces prepotencia, para después sanar el cuerpo. Lo que digo fue un aporte o una pregunta, porque lo que dijo es muy cierto. Es una pregunta y un aporte, porque a mí me inquieta mucho la sanidad del alma. A mí digo, bueno, el cuerpo es un instrumento ahí pero que el alma se sane. Esa es la parte que más me inquieta. Pero entonces veo que tú dices es progresivo. Entonces, cuando el alma se va quitando de orgullo, de vanidades, de prepotencia, el cuerpo va sanando. David dijo, ¿Es así? mientras callé se envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Amén. Entonces, miren, el tema del alma, yo incluso a mí en lo personal me ha sido revelado mucho sobre el alma. Y un día de estos vamos a coordinar con la pastora y el equipo para tratar un tema sobre el alma. El alma es un aspecto muy profundo. Y como creyentes, muchas veces nosotros somos almáticos en la toma de decisiones
en la percepción, porque no me quiero meter para allá, porque es un tema que me apasiona demasiado el alma. Porque el Señor me ha revelado mucho sobre el alma, el asiento de los deseos. Allí recuerdo una vez que el Señor me mostró como un salón con muchas sillas, y en cada silla se sentaban los sentimientos en nuestra alma. Ahí se siente, y usted decide qué se siente en esa silla. Usted decide qué se siente en esa silla. Entonces, así como usted decía, hermana María Elena, el alma está en el corazón, pero el alma y el espíritu son indivisibles. Una a la otra se correlacionan y se ayudan mutuamente, porque el alma viene siendo la identidad del espíritu, pero el mismo espíritu posee personalidad también. El alma es un elemento que Dios le dotó al hombre para poder moverse en esta esfera, porque en el cielo el alma opera cuando sea redimida. Un alma no redimida no puede operar en lo espiritual, porque es muy lógica. El alma es muy lógica. Entonces, por eso es importante entender, y también el alma debe ser adiestrada en la presencia de Dios. El autor de los Hebreos dijo: ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar, y le habló de los sentidos, de ejercitar los sentidos espirituales. Y así como el cuerpo físico tiene tacto, tiene olfato, tiene oído, tiene visión, tiene gusto, el alma tiene estas 5 cosas y más. Pero son cosas que se van aprendiendo con el uso. Por eso, no sé por qué el Señor me trae a la mente ahora que alguno aquí debería revisar hoy cuál es la dieta espiritual que está consumiendo diariamente. ¿Cómo tú estás en tu día a día ejercitándote en la palabra? Por lo menos se recomienda que usted ore 5 minutos diarios, por lo menos. Dice Cupre que se fue. Me fui. Entonces, pregunto, ¿cómo pretendemos crecer si no comemos? Si a este cuerpo que está aquí le damos desayuno, le damos comida, le damos merienda, bueno, se me quedó la merienda de la mañana, le damos la cena, y espiritualmente al espíritu, ¿qué le estamos dando? Y se lo digo yo, o sea, que soy el más afanado de aquí. El corre. Y hay que analizar, porque si no comemos bien, si no nos alimentamos bien, no vamos a crecer. Y vamos a escuchar mucha palabra, lo que decía el don de ahorita, mucha acumulación de conocimiento, pero nada de crecimiento. Y el conocimiento o el crecimiento debe corresponderse al nivel de alimento que estamos teniendo. Y lo voy a dejar que usted lo medite, ese ching ahí. Medítelo. ¿Qué estás comiendo? Por ejemplo, hoy, ¿qué comió? Estamos comiendo ahora. Pero ¿qué desayunó espiritualmente? ¿Qué usted merendó hoy espiritualmente? La sala como que entra en silencio y en meditación. Y este es en el momento en el que todos le decimos: gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, Leo dice: bombazo, bum, bum, bum. Bueno, se encendió la sala. Hasta yo me fui casi. Entonces, mis amados, es necesario nosotros comprender esto. ¿Cuál es la meta de la escuela Almendro? ¿Cuál es el norte? Preparar, capacitar hombres y mujeres. Y créanme, es sin ningún otro propósito. Es que hayan gente diestra en el don. Mi mentor, la persona que me ganó para Cristo, usa una frase muy dominicana que es esta: conocer al cojo sentado y al ciego durmiendo. Repito, conocer al cojo sentado y al ciego durmiendo. ¿Cómo usted sabe? Usted ve un ciego que está
dormido. ¿Y cómo usted sabe que es ciego? ¿Cómo usted ve a un cojo sentado y sabe que es cojo? Por el espíritu. El espíritu te dice, es cojo, está ciego. Entonces, un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso ahí entra entonces los espejuelos espirituales que tenemos. En mi caso, necesito corrección porque yo tengo la condición de mis ojos es que cuando la luz me golpea mucho, me molesta y tengo que cerrar automáticamente. Entonces, ¿qué me dijeron? Unos lentes. Entonces, cuando pongo los lentes, le veo sus hermosos rostros y no tengo problema con la luz porque tengo antirreflejo. De igual manera, espiritualmente es así. Hay revelaciones que nos golpean y en vez de empujarnos a crecer, nos atrasan. Dice Cooper, lo mío es la edad. Hay muchos de la edad, ¿verdad que sí? Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Discernimiento, dice aquí. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? Me gustaría escuchar de ustedes también qué les parece lo que ha escuchado. También si tenemos a alguien que nos visita por primera vez en la escuela, quién le invitó, desde dónde nos está conectando. Creo que, bueno, María Elena dejó la mano levantada, me parece. Paola Rojas dice, ¿cómo ayudar a una persona que está lleno de conocimiento, pero pura lógica? Lo primero, Paola, es orar por él. O sea, toma un propósito intencional y lógicamente sin ánimo de menospreciar a esa persona, porque esa persona puede estar en una transición de ceguera. Ni siquiera darse cuenta que está actuando con mucha teoría y como él dice el dicho, mucha espuma y poco chocolate. Entonces, preséntale a Dios esa persona. Señor, mira a mi hermano fulano, tú sabes esto. De manera intencional, ora por él. Ora por él. Y un día Dios le va a crear a él el escenario o a ella en el cual entienda de que la letra sin el espíritu es muerta. Porque a lo mejor a esa persona lo que le falta es espiritualidad. En cierta clase hablé del espiritismo evangélico. Hay gente que son espiritistas en la iglesia, no espirituales. Entonces, la palabra mata el espiritismo y nos hace espirituales. Dice aquí, Pastor, bendiciones, Mónica Mosquera, amén, amada, la invitó. Me gustaría estar en más escuelas como usted. Bueno, si ya estás en la escuela Almendro, es el medio principal en el cual estamos enseñando. Yo en lo personal tengo mis redes sociales en YouTube y ahí enviamos diario una reflexión en las mañanas. Pueden suscribirse, pocas veces les he dicho. Y me preguntan que por qué no lo digo. Es que se me olvida de verdad. Y Paola dice que le encantó. Vemos a Sara que vive en Houston y me invitó la hermana Cooper. Amén. La hermana Cooper siempre está ahí, ¿verdad? Invitando. María Elena habla de la revelación de la verdad. Y bueno, sería importante también que la hermana Verónica, creo que Verónica Gallardo pueda también suscribirse al grupo de WhatsApp de la escuela y también suscribirse al grupo, al canal de YouTube de la escuela. Ahí están todas las enseñanzas. Lo importante es que usted no se quede con dudas, que usted pueda preguntar, que usted pueda hablar. ¿Por qué? Porque aquí es donde somos edificados. Entonces, como parte de lo que es el proceso futuro, o sea, estaríamos hablando de una o 2 semanas, todo lo que estamos aquí, por favor, les insto a que no se pierdan las informaciones en el grupo o los medios que tengan, porque vamos a estar enviando el link
Es sencillo. Si usted tiene un correo electrónico de Gmail, le va a llegar un Google Forms. Usted responde a las preguntas, registra su correo y ahí le va a arrojar un aproximado de los dones. Son 28, pero cada persona tiene 4 dominantes. O sea, en alguna que otra manera, perdón, usted tiene algo de un don, tiene un salpicón de un don. Alguno que otro es 0. Por ejemplo, se hablaba la semana pasada acerca del don del celibato, que es el don de la abstinencia, y muy pocas personas, ¿verdad?, tienen el don de la abstinencia, pero es un don. Ahí diría Cooper otra vez, me fui. Sí, pero hay personas que tienen el don de la abstinencia. Yo no les he contado, yo iba a ser sacerdote católico y cuando me invitaron al seminario, ese fue mi problema. Yo le dije que es que no puedo, porque el requisito aquí es que no se puede casarse. Y a mí me gustan las mujeres. Le dije, ¿qué hacemos con eso? Ok, vamos a ponerlo. Ok, el link. Permítanme un momento. Voy a buscar alguna que otra clase que ya está grabada de la escuela para poner el link aquí. Mientras vamos cerrando, informaciones importantes. La escuela tiene un anhelo de expandirse. La escuela tiene un anhelo de crecer. Y en ese anhelo que tenemos de crecer y expandirnos, de manera voluntaria, nosotros solicitamos, ok, ahí pusieron en Instagram, perfecto. Y ahí está el de YouTube. Nosotros de manera voluntaria solicitamos, escuchen que estoy haciendo un énfasis añadido, voluntario. No cobramos por dar clase, porque lo que de gracia hemos recibido, por gracia lo damos. Lo que sí estamos soñando, y usted puede ayudarnos a que estas clases lleguen a más personas. En los futuros tenemos un viaje misionero que viene en un grupo aquí a República Dominicana, a nuestra área donde pastoreamos y servimos, y hay niños con necesidad, iglesias en crecimiento. No tengo acá a mano, no sé si la mala Cooper lo tiene o alguno, pero hay Cash App. El que desea aportar se comunica con la hermana Katie o con la pastora Carlos. Y ahí usted hace llegar poco o mucho lo que Dios le ponga en el corazón. Lo vamos a utilizar con sabiduría para expandir y que estas clases lleguen a posiblemente a todas las personas. Por ejemplo, el taller que usted va a recibir gratuito de dones, en mi caso, nosotros también lo recibimos gratis y lo damos por gratitud. En el caso, cuando yo lo recibí, era así mismo. Usted da un aporte, yo fui a ese taller, esta clase que hemos dado, yo duré 3 días tomándola. Y cuando llegábamos al lugar, era así mismo, un aporte voluntario. Y vamos a la mesa, un aporte voluntario, porque hay materiales, hay trabajos, se sacan copias, en el caso de aquel taller. Y en este caso, nosotros utilizamos equipos y, bueno, material humano para expandir el reino. Entonces, creo que es todo lo que tiene que ver con las informaciones. Algunas personas aquí, bueno, ya se han suscrito. Y alguien más dice al final. La Cash App Escuela Almendro 7 es el Cash App. Los hermanos que están en otros lugares pueden hacerlo a través de, creo que Western Union. Por eso le decía que se comuniquen con la pastora. Esos aspectos mayormente los manejan ellas. Y bueno, ¿qué más decirle? Agradecerle por estar aquí, compartan, suscríbanse al canal e inviten a otros. Estas clases son semanales, recurrentemente, y estamos trabajando. No queremos como crear mucha ansiedad sobre lo que viene, pero estamos trabajando en cosas muy bonitas que van a ser para el crecimiento y la expansión de la obra. Creo que fue la clase hasta este momento.
Alguien está entrando allí. La promesa de Dios. Veo aquí la hermana Vanessa Ramírez Jiménez, Mónica, que ya se identificó, Yanni, Xiomara, que está por allí, Paola igual, Rosy García. Saludarles a todas. Dulce, ¿sí? Marisol de Jesús, Gladys, Sara está en iPhone, se ve iPhone más que Sara, se ve Sara arriba. Bueno, mis amados, si no hay más nada que preguntar, merci, amén. Pues entonces, nuestra clase queda hasta aquí por esta ocasión y nos vemos la próxima semana. ¿Qué les parece? Pueden abrir su micrófono y saludar y expresar su... Yo estoy aquí todavía, ¿no? Lo que pasa Amén, es que pastor, amén. amén, amén, amén. Amén, muchas Poderosa la gracias. clase, poderosa la clase, de verdad. Y todas las que sean parte de mi contacto y quieran ser parte del chat de Almendro, me avisan y yo le mando el contacto a la pastora Carmen o a Caitlin para que lo pueda añadir y así ustedes puedan recibir las informaciones. Amén. Yo personalmente también quiero también pedirle sus oraciones por mi esposa. Ella, estamos ya en los pasos finales y nos asignaron posible fecha de ella estar en cesárea en la primera semana de agosto. Ya. Eh, ¿Cuál es su nombre de su esposa, pastor? Michelle Martínez. Y cesárea, ¿va a tener bebé? Sí, en la primera semana de agosto. Es el tercer. ¡Felicidades! Y ya ella Felicidades, felicidades, que todo va a salir bien en el nombre de Jesús. amén. Ya luego le enseñamos las fotos. Bueno, pastor, buenas noches, muchísimas gracias. Bendiciones, amados hermanos. Cuídense Descansen mucho. todos y a compartir, a estudiar. Me gustaría dejarle esa tarea, estudiar la dieta. Vamos a ver cómo está la dieta para la semana que viene. Pastor, Excelente dieta. Amén. Bendiciones. Bye, Dios me los Bendiciones, bendiga a pastor. todos. Saludos. Buenas noches, hermano.